Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy honrada de que ustedes estén acá. Si aún no lo hacen, les voy a invitar a que se suscriban al canal activando la campanita. De esta forma, ustedes apoyan al desarrollo del espacio y reciben notificación cuando subamos nuevas lecturas o cuando realicemos charlas en vivo. Si ustedes disfrutan estas narraciones, por favor, compártanos un like con el dedito hacia arriba. De esta forma ustedes dan a conocer que el contenido de estos audios son algo que realmente están disfrutando. Recuerden que también ustedes, si escriben y desean dar a conocer sus letras, yo las puedo narrar en este canal. Me pueden mandar un email, nos organizamos y para mí será realmente un placer leerlas. Continuamos con la narración del libro Frankenstein o El moderno Prometeo, de la autora Mary Shelley. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 5. Entonces Clerval me entregó la siguiente carta. A la atención de V. Frankenstein. Querido primo, no sabría describirte la intranquilidad en que nos han sumido las noticias sobre tu salud. No podemos evitar pensar que tu amigo Clerval nos oculta la gravedad de tu trastorno, porque hace varios meses ya que no recibimos ni una sola carta escrita de tu puño y letra. Por no mencionar el hecho de que durante todo este tiempo te has visto obligado a dictar las cartas a Henry. Estoy segura, Víctor, de que debes de haber estado gravemente enfermo. Tu estado nos llena de profundo pesar, casi hasta el punto de revivir la amargura que sentimos al morir de tu querida madre. Mi tío estaba convencido de que tu enfermedad revestía peligro y nos costó mucho impedirle que viajara a Ingolstadt. Clerval insiste en decir que te estás recuperando y espero con ansias que pronto confirmes tus noticias de tu puño y letra. Te aseguro, Víctor, que este asunto nos entristece mucho a todos. Disipa nuestros temores y nos harás los seres más felices del planeta. Tu padre se ha restablecido tanto desde el último invierno que aparenta 10 años menos. Ernest también ha mejorado mucho y apenas lo reconocerás. Está a punto de cumplir los 16 y ha perdido ese aspecto enfermizo que tenía hace años. Se ha convertido en un muchachito robusto y lleno de vida. Anoche estuve hablando largo y tendido con mi tío sobre la profesión a la que debería dedicarse Ernest. Las enfermedades infantiles le privaron del hábito del estudio y ahora, con gozo de buena salud, siempre está libre, al aire libre, escalando montañas o remando en el lago. He propuesto que fuera granjero, algo que ya sabe. Querido primo, que es una de las ideas que más me agradan. La vida del granjero es feliz y muy saludable, y es el oficio que menos sufrimiento depara, o mejor dicho, el que mayores beneficios reporta. Mi tío acariciaba la idea de que Ernest estudiara abogacía y que, por intermediación tuya, pudiera llegar a ser juez. No obstante, y al margen de que esa profesión no es absolutamente adecuada para él, creo que es más encomiable cultivar la tierra para alimentar al hombre que ser el confidente y a veces el cómplice de sus vicios, porque eso radica la profesión de todo abogado. Le dije que las tareas de un granjero próspero, si no más honorables, al menos son mucho más gratificantes que las de un juez, cuya desgracia consiste en tener que convivir siempre con la faceta más oscura de la naturaleza humana. Mi tío sonrió y me contestó que era yo la que tendría que haber sido abogada, frase con la que dimos por zanjado el asunto. Tengo que contarte una anécdota que te complacerá y puede incluso que te divierta. ¿Recuerdas a Justine Mortiz? Quizá no la recuerdes, así que te explicaré su historia en pocas líneas. Madame Maurice, su madre, era una viuda con 4 hijos y Justine era la tercera. La muchacha siempre se había ido siendo la preferida de su padre, aunque por una rara perversidad su madre no podía soportarla. Tras la muerte del señor Moritz, la mujer empezó a maltratarla. El hecho no pasó desapercibido a mi tía, quien, cuando Justín cumplió 12 años,
convenció a su madre para que autorizara a la niña a vivir en casa. Las instituciones republicanas de nuestro país son las responsables de nuestras costumbres, más sencillas y felices que las que predominan en las grandes monarquías circundantes. Por ello, existe una distinción menos marcada entre las diferentes clases sociales de la población, y como lo estamos haciendo los inferiores, no son tan pobres ni tan despreciables. Nuestras costumbres son más refinadas y moralistas. Un criado en Ginebra no puede equipararse a uno que trabaja en Francia o Inglaterra. Justin, que entró en nuestra familia en tal condición, aprendió los deberes del servicio, ocupación que en nuestro afortunado país no implica ser ignorante ni tener que renunciar a la dignidad del ser humano. Después de lo que acabo de contarte, seguro que ya recuerdas a la heroína de mi relato, porque Justin era muy de tu agrado. Me viene a la memoria que en una ocasión me comentaste que cuando te encontrabas de mal humor, una sola mirada de Justin podía disiparlo, por la misma razón que Ariosto da importancia a la belleza de Angélica, por su apariencia franca y risueña. Mi tía le cogió mucho cariño y por eso quiso darle una educación superior a la que en principio le estaba destinada. Tal generosidad fue debidamente recompensada, pues Justine era la criada más agraciada del mundo. No quiero decir con ello que la reconociera abiertamente, de hecho, jamás le oí pronunciar ningún comentario por el estilo, pero en esos ojos advertías que adoraba a su protectora. A pesar de ser de un talante alegre y en muchos sentidos algo atolondrada, prestaba la máxima atención a cada uno de los ademanes de mi tía. Le consideraba un modelo de virtudes y se esforzaba en imitar su manera de hablar y sus modales, hasta tal punto que incluso ahora a menudo me lo recuerda. Cuando mi querida tía falleció, todos anduvimos demasiado ocupados en nuestro propio duelo para reparar en la pobre Justine, que había cuidado durante su enfermedad con la misma entrega. La pobre Justine cayó enferma de gravedad, pero todavía la aguardaban mayores sufrimientos. Sus hermanos y su hermana fueron muriendo uno a uno, y la madre, con la salvedad de la hija, a la que había desatendido, se quedó sin descendencia. La mujer empezó a tener problemas de conciencia y a pesar de que las muertes de sus preferidos eran un castigo de Dios por haberse mostrado tan parcial en sus afectos, era católica romana, y creo que su confesor fue el responsable de avisar y avivar esa idea en ella. Al cabo de unos meses de su partida a Ingolstadt, la arrepentida madre reclamó a Justine. Pobre muchacha, si vieras cómo lloraba cuando se marchó de casa. La muerte de mi tía la había afectado mucho y el dolor había conferido dulzura y una seductora afabilidad a sus modales, que en el pasado habían destacado por su vivacidad. La estancia en la casa materna, por otro lado, no contribuyó precisamente a devolverle la alegría. Aquella pobre mujer era muy voluble en su arrepentimiento. A veces imploraba a Justine que le perdonara su ingratitud, pero con mayor frecuencia le acusaba de haber causado la muerte de sus hermanos. A la larga, los incesantes tormentos hicieron mella en la salud de la señora Moritz, y eso la volvió más irritable aún, si cabe. Pero ahora, por fin, descansa en paz. Murió con los primeros embates del frío, a principios del invierno pasado. Justine ha regresado con nosotros y te aseguro que me inspira una gran ternura. Es muy inteligente y amable, y realmente preciosa. Ya te he mencionado que su rostro y sus expresiones siempre me recuerdan a mi querida tía. Asimismo, querido primo, me gustaría hablarte de nuestro pequeño llamado William. Ojalá pudieras verlo. Es muy alto para su edad, con ojos azules dulces y risueños, pestañas oscuras y pelo rizado. Cuando sonríe, 2 hoyuelos se le dibujan en su sonrisa y lozanas mejillas. Ha tenido ya un par de novias, aunque Luisa Avirón, una hermosa niña de 5 años, es su preferida. Y ahora, querido Víctor, permíteme que te cuente algunas habladurías sobre nuestros conocidos de Ginebra. La hermosa señorita Mansfield ya ha recibido las felicitaciones por su próximo enlace con un joven inglés, el señor John Melbourne. Su fea hermana Manon se casó el pasado otoño en el señor Durval, el rico banquero, ¿lo recuerdas? Tu mejor amigo de la escuela, Louis Monoir, ha sufrido bastante contratiempo desde la marcha de Clerval, pero ya ha recuperado el ánimo. Dicen que va a casarse con una francesa muy bella y bien dispuesta, Madame Tavernier, que es viuda y mucho mayor que él, aunque es muy admirada y goza de buena reputación. Te he escrito con el mejor de los ánimos, mi querido primo. Sin embargo, no logro ocultar mi apresión al volver a preguntar por tu salud. Querido Víctor, si no estás muy enfermo, escríbenos.
Nos harás muy felices a todos, sobre todo a tu padre. En caso contrario, no puedo pensar en lo contrario. Solo con imaginarlo ya se me saltan las lágrimas. Adiós, mi muy querido primo. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de marzo de 1700. Querida, mi queridísima Elizabeth, exclamé tras leer su carta, escribiré inmediatamente para liberarles de la angustia que deben de sentir. Redacté mi carta y la actividad me fatigó sobremanera. No obstante, empezaba ya a recuperarme y mi restablecimiento fue progresivo. Al cabo de 15 días pude abandonar ya mis aposentos. Uno de los primeros deberes que me impuse durante la recuperación fue presentar a Clerval a los profesores de la universidad. Con ello reviví unos hábitos que me resultaron muy duros y que abrieron heridas que habían torturado mi mente. Desde la noche fatal en que terminé mi labor y dieron comienzo mis infortunios, había adquirido una violenta antipatía por todo lo que representaba la filosofía natural, incluyendo su mismo nombre. A pesar de encontrarme muy recuperado de salud, la visión de un instrumento químico agudizaba mis síntomas nerviosos. Henry se dio cuenta y apartó mi vista sobre todo del equipo instrumental. Incluso había transformado el aspecto de mi apartamento porque adivinó que me resultaba muy desagradable la habitación en que el pasado fue mi laboratorio. No obstante, los cuidados de Clerval de nada me sirvieron cuando visitamos los catedráticos. Fue como si el señor Waldman me torturara al alabar con calidez y amabilidad el asombroso progreso que yo había hecho en la ciencia. Pronto advirtió que me disgustaba el asunto, pero, al no adivinar la causa real, atribuyó mis sentimientos a la modestia y cambió el tema de mi progreso por el de la ciencia, deseando, como pude adivinar con facilidad, hacerme hablar. ¿Qué podía hacer? Él albergaba la mejor de las intenciones, pero aquello me atormentaba. Era como si el señor Waldman, con infinito cuidado, hubiera dispuesto de uno en uno los instrumentos que servían luego para exponerme a una muerte lenta y cruel. Me angustiaron sus palabras, pero no me atreví a mostrar dolor. Clerval, cuya capacidad de observación y de conectar con los sentimientos ajenos era muy aguda, se negó a continuar con el tema argumentando a modo de excusa que su desconocimiento era completo. La conversación, por lo tanto, tomó un segundo sesgo, algo más general. Agradecí el gesto de mi amigo con todo mi corazón, pero me abstuve de hablar. Me percaté de su sorpresa, aunque en ningún momento intentó sacarme de mi ensimismamiento. Quería a Clerval con una mezcla de afecto y admiración incondicionales, pero jamás pude convencerme a mí mismo de que valía la pena confiarle ese suceso que tan presente estaba en mi memoria y del cual temía que, si relataba sus pormenores, solo conseguiría intensificar su horror. Sin embargo, el señor Krempe no fue muy difícil y dócil en mi condición física. De una sensibilidad casi insoportable, sus bruscas y categóricas alabanzas me produjeron mayor sufrimiento que la aprobación benévola del señor Wellman. «Este chico es de lo que no hay. Mire, señor Clerval, le aseguro que nos ha superado a todos. Sí, aunque le sorprenda, es la pura verdad. Un muchacho que hace tan solo unos años creía en Cornelio Agripa como si fuera el Evangelio, se ha situado en la vanguardia de la universidad. Y si no lo detenemos, pronto nos dejará a todos con un palmo de narices. Sí, se lo aseguro, se lo digo yo», siguió peroneando el catedrático mientras observaba mi expresión de sufrimiento. «El señor Frankenstein es modesto, cualidad excelente en alguien de su edad. Los jóvenes deberían desconfiar de sí mismos, señor Clerval. Yo era desconfiado de joven, aunque reconozco que es una cualidad que se pierde muy deprisa». El señor Krempe inició entonces un elogio de sí mismo que, por suerte, nos hizo cambiar de tema y olvidar el asunto tan molesto. Clerval no era un naturalista, tenía una imaginación demasiado viva para aplicarla a los detalles de la ciencia. Como el principal objeto de su estudio eran las lenguas, tenía la intención de adquirir los rendimientos necesarios para poder cultivarse en este campo cuando regresara a Ginebra. Sus intereses se centraban en el persa, el árabe y el hebreo, habida cuenta de que dominaba a la perfección el griego y el latín. En cuanto a mí, mantenerme ocioso era un rasgo ajeno a mi carácter y, en unos momentos en que deseaba huir de la reflexión y regeneraba de mis estudios anteriores, me sentí aliviado de poder convertirme en el compañero y discípulo de mi amigo. Las obras de los orientalistas no solo me permitieron adquirir nuevos conocimientos, sino que también me sirvieron de gran consuelo.
La melancolía que desprenden es como un bálsamo y su alegría alcanza cotas insuperables, intensidad que jamás llegué a sentir estudiando autores de otros países. En sus escritos, la vida consiste en un jardín de rosas bañado por la calidez de luz del sol, en las sonrisas desafiantes del enemigo justiciero y en el fuego que abraza el corazón. Qué diferente de la poesía masculina y heroica de Grecia y Roma. Pasé el verano dedicado a estas ocupaciones y fijamos mi regreso a Ginebra para finales de otoño. Me vi obligado a cambiar de planes por diversas cuestiones y nos sorprendió la llegada del invierno a la nieve. Los caminos se volvieron impracticables y mi viaje tuvo que aplazarse hasta primavera siguiente. Lamenté con amargura el retraso porque anhelaba ver a mi ciudad natal y a mis queridos amigos. Si había propuesto tanto mi regreso era porque me mostraba reticente a dejar a Clerval en un lugar extraño antes de que hubiera tratado el conocimiento de sus habitantes. No obstante, pasamos el invierno de forma bastante agradable y, a pesar de que la primavera se retrasó algo más de lo acostumbrado, cuando llegó, su belleza compensó con creces la tardanza. Era ya el mes de mayo, y esperaba recibir en cualquier momento la carta que me indicara la fecha de mi partida. Henry me propuso que hiciéramos una ruta a pie por los alrededores de Ingolstadt para despedirme personalmente del país en el que tanto tiempo había vivido. Accedí encantado a su propuesta. Me gustaba practicar ejercicio y Clerval siempre había sido el compañero ideal con quien hacer excursión por los paisajes de mi país natal. Dedicamos una quincena a esas excursiones campestres. Mi estado físico y anímico, que ya era bueno desde hacía tiempo, mejoró sensiblemente gracias al aire saludable que respiraba, los incidentes previsibles del camino y la conversación de mi amigo. El estudio me había aislado tanto que no había tratado ni trabado relaciones con otros seres humanos y me había vuelto insociable, pero Clerval apeló a mis mejores instintos y volvió a enseñarme a amar la naturaleza en todas sus facetas y a saber apreciar la alegría reflejada en los rostros de los niños. Fuiste el mejor de los amigos. Con qué sinceridad me expresaste tu afecto y te esforzaste porque siguiera el elevado curso de tus pensamientos. Un propósito egoísta me atenazó y me tuvo cautivo hasta que tu amabilidad y tu cariño entibaron y abrieron mis sentidos. Me convertí en aquel ser feliz que en el pasado, conocedor del amor y amado por todos, no padecía sufrimientos ni preocupaciones. Una época en que la radiante naturaleza inanimada tenía el poder de comunicarme deliciosas sensaciones. El cielo sereno y el verdor de los campos me sumieron en el éxtasis. Esa estación fue preciosa. Las flores primaverales crecían exuberantes en los márgenes mientras asomaban los brotes de las flores estivales. Logré librarme de aquellos pensamientos que el año anterior, a pesar de mis desvelos, me habían abrumado con su insoportable carga. Henry se deleitaba con mi alegría y se apiaba de mí cuando se sentía abatido. Se esforzaba en divertirme mientras me hacía participar de las sensaciones que lo embriagaban el alma. Los recursos de su mente en ese aspecto eran verdaderamente asombrosos. Hacía gala de una conversación muy imaginativa y a menudo, emulando a los escritores persas y árabes, inventaba historias de una fantasía y una pasión prodigiosas. En otras ocasiones recitaba mis poesías preferidas o me incitaba para establecer conversaciones en las que demostraba un gran ingenio. Regresamos a la facultad un domingo por la tarde. Los campesinos bailaban y la gente que encontrábamos parecía feliz y contenta. Yo estaba muy de buen humor y todo mi ser vibraba con una alegría y un entusiasmo desbordado. Capítulo 6. Al volver a casa encontré que mi padre me había escrito la siguiente carta. A la atención de B. Frankenstein. Mi querido Víctor, debes de haber estado esperando con impaciencia la carta que había de fijar la fecha de regreso a casa. Al principio me sentí tentado a escribir tan solo unas líneas en las que mencionar somariamente el día que te esperábamos. No obstante, ese gesto habría sido una soberana crueldad hacia ti y no me he atrevido a hacerlo. ¿Cuál no habría sido tu sorpresa, hijo mío, si al esperar un recibimiento festivo y alegre te hubieras encontrado por el contrario con lágrimas e infortunios? ¿Cómo podré, Víctor, referirte a nuestra desgracia? La ausencia no debe de haberte vuelto insensible a nuestro gozo y sufrimiento, y heme aquí, teniendo que infligir dolor a un hijo ausente. Me habría gustado prepararte para recibir estas espantosas noticias, pero sé que es imposible,
Incluso tus ojos ahora se deslizan por la página en busca de las palabras que te revelarán la terrible noticia. William ha muerto. William, esa dulce criatura cuya sonrisa deleitaba y consolaba mi corazón tan afable y sin embargo tan vivaracho. Víctor, tengo que decirte que tu hermano ha sido asesinado. No trataré de consolarte, sino que me limitaré a relatar las circunstancias en las que apareció el fatal suceso. El jueves pasado, el 7 de mayo, fuimos a pasear con mi sobrina y tus 2 hermanos por Plain Palais. Era una tarde calurosa y serena, y prolongamos la caminata más de lo habitual. Había oscurecido ya cuando decidimos regresar. Descubrimos entonces que William y Ernest, que encabezaban la marcha, habían desaparecido. Como es lógico, nos sentamos a esperar. Al final llegó Ernest y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Nos contó que habían estado jugando, que William se había marchado para esconderse y que después de haberlo buscado en vano, estuvo aguardándolo un buen rato, pero el chico no había regresado. Su relato nos alarmó mucho y nos dedicamos a buscarlo hasta bien entrada la noche, momentos en que Elizabeth dedujo que el muchacho debía hallarse en casa. No fue así. Volvimos al prado, en esa ocasión con antorchas, porque yo no podía descansar pensando que mi dulce hijo se había perdido y podría hallarse expuesto a la humedad de la noche y al rocío del alba. Elizabeth también estaba angustiadísima. A las 5 de la mañana descubrí a mi hermoso chiquito, a quien la noche anterior viera radiante y lozano tendido sobre la hierba, lívido e inmóvil, con la huella del dedo de su asesino marcado en el cuello. Lo llevamos a casa, y la angustia que traslucía mi rostro traicionó el secreto que deseaba ocultar Elizabeth. Mi sobrina estaba ansiosa por ver el cadáver. Al principio intenté impedírselo, pero ella insistió. Entró en la habitación donde la víctima yacía, le examinó con premura el cuello y, con un gesto de desesperación, exclamó: «¡Dios mío! ¡He asesinado a mi amado niño!». Elizabeth se desmayó y nos costó muchísimo que volviera en sí. Cuando la reiniciamos, solo tuvo fuerza para llorar y deshacerse en suspiros. Me contó que esa misma tarde William le había estado insistiendo para que la dejara llevar una miniatura muy valiosa de tu madre que ella poseía. El retrato ha desaparecido y es obvio que esa tentación fue la que movió al asesino a cometer su crimen. No tenemos ninguna pista que nos revele su identidad, a pesar de que hemos puesto todo nuestro empeño a intentar hallar alguna. Sé que todo eso, sin embargo, no nos devolverá a mi amado William. Ven, queridísimo Víctor, solo tú puedes consolar a Elizabeth. Tu prima no deja de llorar y se acusa sin razón de ser la causa de la muerte del muchacho. Sus palabras se desgarran el alma. ¡Qué desgraciados somos! ¿Acaso nuestra desdicha no es motivo suficiente para que tú, hijo mío, regreses y seas nuestro consuelo? Cuando pienso en tu querida madre, ¡ay, Víctor! Doy gracias a Dios de que no viva para presenciar la cruel y mísera muerte de tu amado hermano y su amado hijo. Ven, Víctor. No alimentes tus ansias de venganza contra el asesino. Busca sosiego en una paz y una bondad que alivien y no abran más las heridas de nuestro espíritu. Entra en la casa del duelo, querido mío, brindando la simpatía y el afecto que sientes por los que te aman y ocultando el odio que te inspira el enemigo. Tu padre que te quiere en el desconsuelo. Alphonse Frankenstein, Ginebra, 12 de mayo de 1700. Clerval había estado observando mi expresión mientras yo leía la carta. Le sorprendió ver que mi alegría al recibir noticias de mis seres queridos se trocaba en desespero. Dejé a un lado la carta y hundí el rostro entre mis manos. «Mi querido Frankenstein», exclamó Henry cuando advirtió que lloraba con amargura. «¿No conseguirás jamás dejar de sentirte triste? Mi buen amigo, cuéntame qué ha sucedido». Le hice un gesto para que cogiera la carta mientras yo me dedicaba a recorrer mi cuarto, preso de la más extraña agitación. A Clerval también se le saltaban las lágrimas mientras leía el relato de mi infortunio. «Soy incapaz de ofrecerte consuelo, querido amigo. Tu desgracia es irreparable. ¿Qué piensas hacer?» «Iré de inmediato a Ginebra. Ven conmigo, Henry. Tenemos que conseguir caballos». Mientras caminábamos, Clerval se desvivió por animarme. No recurrió a los comentarios más habituales que suelen hacerse para consolar a alguien, sino que me mostró su más sincera compasión. «Pobre William. El buen niño duerme ahora con su madre, que es un ángel.
Sus amigos guardan luto y lloran, pero él descansa en paz. Ya no siente la guerra del asesino, la tierra sobre su cuerpo lo cubre y es ajeno al dolor. De nada sirve que nos compadezcamos de él. Quienes le han sobrevivido son los que sufren ahora y solo el tiempo aliviará su dolor. Olvidemos las máximas de los estoicos que afirman que la muerte no es un mal y que la mente del hombre tendría que sobreponerse a la desesperación que nos causa la eterna ausencia de nuestro objeto amado. Incluso Catón lloró sobre el cuerpo exangüe de su hermano. Esas fueron las palabras de Clerval, mientras nos apresurábamos por la calle. Su discurso se grabó en mi mente y luego lo rememoré en la soledad. Pero en aquel momento, tan pronto llegaron los caballos, subí a toda prisa a un cabriolé y me despedí de mi amigo. Mi viaje fue muy melancólico. Al principio deseaba ir a toda prisa porque quería consolar y compadecer a mis amados, dolidos amigos, pero a medida que me acercaba a mi ciudad natal, aminoré la marcha. Apenas podía contener la plétora de sentimientos que se agolpaban en mi alma. Recorrí parajes que había conocido de joven y que no veía desde hacía 6 años. ¿Era posible que las cosas hubieran variado tanto en ese tiempo? Sin duda se había producido un repentino y terrible cambio. Pero había muchísimas otras circunstancias insignificantes que debían de haber provocado distintas alteraciones, quizás menos obvias, pero no por ello menos importantes. El miedo se apoderó de mí. No me atreví a avanzar, temiendo infinitos e indescriptibles horrores que me hacían temblar aún siendo incapaz de definirlos. Pasé 2 días en la Ausana, en ese doloroso estado anímico. Me dediqué a contemplar el lago. Las aguas eran plácidas, todo estaba en calma, y las nevadas montañas, los palacios de la naturaleza, no había cambiado. Poco a poco ese paisaje tranquilo y celestial me devolvió la paz y reanudé mi viaje hacia Ginebra. Byron emplea esta imagen para describir los Alpes en el tercer canto de las peregrinaciones de Chile Harold. Los palacios de la naturaleza. El camino discurría junto al lago que se iba estrechando a medida que me aproximaba a mi ciudad natal. Descubrí con mayor claridad las negras laderas de Jura y la brillante cima de Mont Blanc. Lloré como un niño. Mis queridas montañas, mi hermoso y amargado lago, ¿cómo recibís el viajero errante? Vuestras cumbres despejadas, el cielo y el agua azul y tranquilos, ¿auguran la paz o acaso se burlan de mi tristeza? Temo, amigo mío, hacerme tedioso recreándome en estas circunstancias anteriores, pero lo cierto es que fueron unos días de relativa felicidad que recuerdo con placer. Me hallaba en mi país, en mi amado país. ¿Quién mejor que un nativo podría cantar las excelencias del volver a contemplar sus arroyos, sus montañas y en especial tu amado lago? No obstante, a medida que me aproximaba a mi hogar, el sufrimiento y el terror volvieron a apoderarse de mí. Cayó la noche y sentí un gran pesar cuando apenas pude divisar las oscuras montañas. Aquellos parajes adquirieron la apariencia de una inmensa y sombría escena maléfica, y presentí sombríamente que estaba destinado a convertirme en el ser más desgraciado de la humanidad. ¡Ay de mí! Mis dotes proféticas fueron certeras y solo fallaron en un único supuesto. Entre todas las desgracias que imaginé y temí, ni siquiera había concebido una milésima parte de la angustia que me estaba reservada. Era ya de noche cuando llegué a las afueras de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y me volví obligado a pernoctar en Chérecon, un pueblo a media legua de distancia al este de la ciudad. El cielo estaba sereno y, como me sentía incapaz de descansar, decidí visitar el lugar donde mi pobre William había sido asesinado. Como no podía atravesar la ciudad, me vi obligado a cruzar el lago en un bote para llegar a Plain Palais. Durante ese corto trayecto vi relámpagos componiendo sobre la cima del Mont Blanc las más bellas figuras. La tormenta parecía acercarse con rapidez y tras desembarcar subí a una pequeña colina para observar su evolución. Seguí avanzando. El firmamento se cubrió de nubes y no tardé en notar los goterones de una lluvia que, aunque se inició lamentablemente, en un instante arreció con violencia. Abandoné mi enclave y seguí caminando, mientras la oscuridad y la tormenta crecían por momentos y el trueno retumbaba con un terrorífico estallido sobre mi cabeza. Se oía el eco desde la Saleve, la cordillera del Jura y los Alpes de Saboya. Me deslumbraban los vivos destellos de los relámpagos que iluminaban el lago.
dándole la apariencia de una vasta cortina de fuego, y después, durante un instante, todo se sumía en la más densa oscuridad, hasta que la mirada se recuperaba al destello anterior. La tormenta, como es frecuente en Suiza, apareció de repente en distintos puntos del firmamento. La más violenta se cernía exactamente sobre el norte de la ciudad, en la zona del lago que se extiende entre el promontorio del Verrier hasta el pueblecito de Copet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles destellos y una tercera ensombrecía y de vez en cuando revelaba el Molé, una escarpa montaña situada en la margen oriental del lago. Mientras contemplaba la tormenta, hermosísima y terrible a la vez, caminaba con paso apresurado. Esa noble contienda celebrada en los cielos me sumió en un estado de exaltación. Juntando las manos exclamé: «William, ángel amado, este es tu funeral. Este es tu canto fúnebre». Cuando terminé de pronunciar estas palabras, divisé en la oscuridad una silueta que se ocultaba tras un grupo cercano de árboles. Me quedé paralizado y observé con detenimiento. Mis sentidos no me traicionaban. El destello de un relámpago iluminó el objeto y me descubrió su forma con claridad. La gigantesca estatua y la deformidad de su aspecto, más repugnante de lo que correspondía a un ser humano, me indicaron al instante que se trataba del miserable, del repulsivo demonio a quien yo había dado vida. ¿Qué hace allí? ¿Era posible? Y me estremecí solo de imaginar lo que fuera el asesino de mi hermano. En cuanto esa idea cruzó mi mente, me convencí de que era cierta. Me castañaban los dientes y tuve que apoyarme de un árbol para mantenerme en pie. Aquella figura pasó veloz junto a mí y se perdió en las tinieblas. Nadie con aspecto humano habría podido destruir a aquel tierno muchacho. Tan solo él podía haber sido el asesino. No me cabía la menor duda. La sola existencia de esa idea era ya la prueba irrefutable de que confirmaba los hechos. Pensé en perseguir al maligno, pero habría sido en vano porque otro rayo lo delató, trepando por la roca, ascendiendo por la vertiente casi perpendicular del Mont Salvé, una colina que linda con Plaine-Place por el sur. No tardó por alcanzar la cima y luego desapareció. Me quedé inmóvil. Los truenos habían cesado, pero la lluvia seguía cayendo y el paisaje se hallaba sumido en una oscuridad ineparable. Rescaté de mi memoria los acontecimientos que hacia entonces había luchado por desterrar. Cada uno de los pasos que me había llevado a la creación de ese engendro, el aspecto de la criatura, producto de mis propias manos, junto a mi cama y su marcha. Había transcurrido unos 2 años desde la noche en que esa criatura recibió la vida. ¿Cabía pensar que ese había sido su primer crimen? Dios del cielo, había hecho al mundo un miserable depravado que se deleitaba perpetuando matanzas y sembrando la desgracia. ¿Acaso no era él quien había matado a mi hermano? Nadie puede imaginar la angustia que padecí durante el resto de la noche, que pasé atareado y mojado al raso. Apenas acusé la incomodidad de los elementos ante las imágenes de la maldad y desespero que poblaron mi imaginación. Vi al ser a quien yo había arrojado entre los humanos, dotado de la voluntad y de la fuerza necesaria para perpetrar horrores y crímenes como el que acababa de cometer, como si fuera mi propio vampiro, mi propio espíritu surgido de la tumba y obligado a destruir todo lo que me era querido. Amaneció un nuevo día y me encaminé a la ciudad. Encontré las puertas abiertas y me apresuré hacia la casa paterna. Mi primer pensamiento fue revelar todo lo que sabía del asesino para poder organizar mi búsqueda inmediata. No obstante, titubeé cuando pensé en la historia que tenía que contarles. Un ser creado por mí mismo y al que había dotado de vida me había salido al encuentro. Si era medianoche entre los precipicios de una insaciable montaña, recordé también la fiebre nerviosa que había sufrido en la misma época de mi creación, todo lo cual seguramente conferían a la historia, por otro lado del todo improbable, un tono delirante. Sé muy bien que si cualquier otra persona me hubiera confesado una vivencia parecida, habría considerado que se trataba de los desvaríos de un loco. Además, la extraña naturaleza de aquel animal le permitirían zafarse de las persecuciones, aun en el caso de que mis familiares dieran tanto crédito a mis palabras como para dejarse convencer de que había de iniciar su búsqueda. ¿Qué sentido tenía organizarla? ¿Quién sería capaz de detener a una criatura que puede alcanzar las laderas saledizas del Mont Salvé? Tales pensamientos me decidieron y opté por guardar silencio. Eran casi las 5 de la mañana cuando entré en casa de mi padre.
Dije a los criados que no avisaran a la familia y fui a la biblioteca a esperar la hora acostumbrada a levantarse. Habían transcurrido 6 años que habían pasado como un sueño si no hubiera sido por ese imborrable suceso, y me encontraba en el mismo lugar donde abracé por última vez a mi padre antes de partir hacia Ingolstadt. Mi bien amado y respetable padre. Todavía lo tenía conmigo. Contemplé el retrato de mi madre colocado sobre la chimenea, narraba una escena verídica, pintaba por exceso deseo de mi progenitor, representaba a Caroline Beaufort, sumida en la desesperación, arrodillada junto al ataúd del difunto padre. Sus ropajes eran rústicos y su tez pálida, pero el aire de distinción y belleza que emanaba impedía compadecerla. Debajo del cuadro había una miniatura de William, y no pude contener el llanto cuando la vi. Absorto en la contemplación, no me di cuenta de que entraba Ernest. El muchacho me había oído llegar y corrió a recibirme. Se mostró encantado de verme, aunque no pudo ocultar su pena. «Bienvenido seas, queridísimo Víctor. Ojalá hubieras llegado hace 3 meses. Nos habrías encontrado alegres y encantados. Pero ahora nos sentimos desgraciados y me temo que las lágrimas, en lugar de ser sonrisas, serán las únicas que puedan darte la bienvenida. Nuestro padre está muy abatido. Este terrible suceso parece haberle hecho revivir el sufrimiento que le causó la muerte de mamá. La pobre Elizabeth también se muestra inconsolable». Ernest dejó de hablar al no poder reprimir las lágrimas. «No me recibas de este modo», le dije. «Intenta tranquilizarte. No me hagas sentir desgraciado en el momento de llegar al hogar paterno después de tantos años de ausencia. Dime, Ernest, ¿cómo sobrelleva mi padre su infortunio? ¿Cómo se encuentra mi pobre Elizabeth?» «Necesita muchísimo consuelo. Se culpa de sí misma de haber causado la muerte de mi hermano y se siente muy desagraciada. De todos modos, como ya han descubierto al culpable». «¿Que han descubierto al culpable, dices? Santo Dios, ¿cómo es posible? ¿Quién se ha atrevido a perseguirlo? Es imposible. Es como intentar alcanzar el viento o impedir el paso de un torrente de montaña con unas brisas de paja. No te entiendo». Fue horrible cuando supimos la identidad del culpable. Al principio nadie podía creerlo, e incluso ahora Elizabeth tiene sus reparos, a pesar de todas las pruebas. ¿Quién diría que Justine Moritz, tan afectuosa y encantadora con toda la familia, podría volverse tan mala de repente? ¿Justine Moritz? Pobre muchacha, ¿es ella la acusada? Menudo error. Es imposible que alguien pueda creer tal cosa, Ernest. Nadie quiso creerlo al principio, pero salieron a la luz ciertos detalles que nos obligaron a aceptar esa versión de los hechos. Su comportamiento ha sido tan errático que, cuando, con las pruebas obtenidas, me temo que no deja de el resquicio de alguno para la duda, hoy van a juzgarla y podrás conocer toda la historia. Mi hermano me explicó que la misma mañana del día en que descubrieron al asesino del pobre William, Justine se puso enferma y tuvo que guardar cama. Pasados unos días, una de las criadas, al revisar la ropa de Justine, llevaba puesta la noche del asesinato, descubrió en uno de los bolsillos el retrato de mi madre, que se consideraba el móvil del crimen. La muchacha lo mostró de inmediato a otro criado, y éste, sin consultar con la familia, fue a ver al juez. Basándose en esta declaración, Justine fue arrestada. Cuando la consideraron sospechosa del crimen, el estado de confusión en que se sumió la pobre chica no hizo sino dar alas a esta hipótesis. Aunque la historia era muy extraña, no me hizo cambiar de opinión y protesté encarecidamente. «Estáis equivocados, yo conozco al asesino. Justine, la pobre Justine, es inocente». En ese momento entró mi padre. Vi la huella de la tristeza marcada de un modo indeleble en su rostro, y advertí que se esforzaba en darme la bienvenida con alegría. Tras intercambiar nuestros más sentidos pésames, habríamos hablado de otros asuntos ajenos a nuestra desgracia si Ernest no hubiera exclamado: «Tengo que decirte algo increíble, padre. Víctor asegura conocer la identidad del asesino del pobre William». «Por desgracia, nosotros también», replicó mi padre. «Habría preferido ignorar los hechos toda mi vida antes de tener que ser testigo de tanta depravación e ingratitud en alguien que yo tenía en alta estima. Querido padre, está equivocado. Justine es inocente. Si lo es, que Dios impida que la condenen. Hoy la juzgarán y te aseguro que espero que con todo mi corazón que la declaren inocente». Sus palabras me calmaron. Estaba profundamente convencido de que Justine, como cualquier otro ser humano, era inocente de aquel crimen. Por eso no temí que pudieran condenarla basándose en pruebas circunstanciales, y esa certeza me tranquilizó. Esperaba el juicio con ansiedad, pero sin presagiar un mal resultado.
Elizabeth no tardó en reunirse con nosotros. El tiempo había obrado profundos cambios en su figura desde la última vez que la había visto. 6 años antes era una chica hermosa y risueña que inspiraba cariño y ternura a sus seres queridos. Su estatura y la expresión de su rostro, de una singular belleza, indicaban que ya se había convertido en una mujer. Su frente amplia y despejada daba fe de una buena capacidad de discernimiento y también de un talante noble y sincero. Sus ojos color avellana transmitían una dulzura que, debido a sus recientes aflicciones, se hermanaban con la tristeza. Tenía el pelo de un intenso color castaño oscuro, la tez clara y una figura delgada y grácil. Me recibió dando muestras de una gran ternura. Tu llegada, querido primo, me llena de esperanza. Quizá tú puedas encontrar la manera de justificar el comportamiento de mi pobre e inocente Justine. ¡Ay de mí! ¿Quién puede considerarse a salvo si la declaran culpable? Confío en su inocencia con la misma certeza con que lo harían en la mía propia. Una desgracia se suma a la otra. No solo hemos sufrido la pérdida de ese chiquillo encantador, sino que por obra de un destino fatídico nos arrebatan a esta pobre muchacha a la que tanto quiero. Si la condenan, nunca más volveré a saber lo que es la dicha, pero no la condenarán, estoy segura que no. Recuperaré la alegría, aún a pesar de la triste muerte de mi pequeño William. Ella es inocente, querida Elizabeth, le dije, y quedará demostrado. No temas nada y deja que tu ánimo se reconforte con la certeza de que será absuelta. ¡Qué noble eres! Todos creen que es culpable y eso me hace sentir desgraciada porque sé que es imposible. Presenciar cómo todos se han puesto en su contra me ha dejado desconsolada. Elizabeth rompió a llorar. Mi dulce sobrina, intervino mi padre, seca tus lágrimas. Sí, como crees, ella es inocente. Tienes que confiar en la justicia que imparten nuestros jueces y, por mi parte, haré todo lo posible para evitar que el mínimo asomo de parcialidad empañe su juicio.